Agradecemos al señor presidente por las sentidas palabras. Como muy bien nos lo ha dicho, este es el concurso de mayor prestigio a nivel de toda la República de El Salvador, lo cual nos enorgullece, ya que se ha mantenido durante 8 años consecutivamente. Y las estrellas del concurso son ustedes, alumnos y alumnas, que desde hace 8 años han tenido la gentileza de acompañarnos y de participar activamente en el mismo. El siguiente punto es ya el medular para los cuales han sido invitados y convocados en esta mañana, el desarrollo de la competencia. Para ello vamos a invitar en primer lugar a la señora jueza que nos va a dirigir la simulación, la licenciada Margarita de los Ángeles Fuentes de Sanabria. Por favor, pase adelante. Será asistida por el señor secretario que también en la vida real ejerce dicha función, el licenciado Luis Héctor Pérez Aguirre. Asimismo, invitamos a que tomen acá su lugar de honor los señores integrantes del Tribunal Calificador, doctor Guillermo Alexander Parada, licenciada Yesenia Ivette González Otero y licenciado Nelson Palacios Hernández. Y por supuesto, a quienes son la estrella en esta mañana, nuestros queridos concursantes, los alumnos y alumnas de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios de la ciudad de San Miguel en el rol de demandante. Por favor, pasen acá adelante a asumir ya su rol. Y también los alumnos y alumnas de la Universidad Católica de El Salvador, UNICAES, en el rol de demandados. Deseamos suerte a ambos equipos y que gane el que mejor se haya preparado y el que tenga los mejores méritos. Uno, dos. Lo que pasa es que se taparía la vista de las partes para que pueda. Sería la X entonces, sin movernos demasiado. De igual manera, el dispositivo tiene que estar los dedos separados de la boca y el micrófono y suerte a ambos. Gracias. No sirve para ayudar al momento de buscar, tienes que utilizar el micrófono. Buenos días a todos los presentes que se encuentran en esta sala de audiencia. Les informo que en breve daremos inicio a la audiencia aprobatoria señalada para este día y en esta hora. Les solicito de antemano encarecidamente que apaguen todo aparato electrónico que pueda interrumpir el desarrollo eficaz de la misma, así como inclusive sus celulares. Además, les informo a las partes que deben de permanecer en silencio con el debido decoro y solo podrán hablar si la señora juez se los autoriza. Les pido que nos pongamos de pie para recibir en sala de audiencia a la licenciada Margarita Fuentes de Sanabria, jueza de primera instancia de Tonacatepeque. Buenos días a todos y a todas. Pueden sentarse.
Señor secretario, verifique si las partes, sus abogados, sus testigos fueron debidamente citados para esta audiencia y si todos se encuentran presentes en sala. Efectivamente, señora jueza, le informo que cada una de las partes fueron citados y notificados como corresponde en la ley. Asimismo, le informo que se fueron identificados en la Secretaría de este tribunal y se encuentran presentes todos y cada uno de ellos. Bien, habiéndose constatado la presencia de las partes, así como de los testigos, se procederá a la audiencia probatoria señalada para este día y para esta hora. Señor secretario, presente el caso y de conformidad al artículo 402 del Código Procesal Civil y Mercantil, de lectura a la parte del acta de la audiencia preparatoria donde quedaron fijados el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida para la misma. Procedo a ello, su señoría. Señora juez, le informo que se conocerá el proceso declarativo común de incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la falta del mantenimiento a los equipos refrigerantes de la Sociedad Nieves Salvadoreña, Sociedad Anónima de Capital Variable, a que se había obligado la Sociedad Helado Frío, Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad a los artículos 2, inciso 3 de la Constitución, 1428, 2065 y siguientes del Código Civil y artículos 240, 276 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, promovido por el licenciado Arturo Peñablanca en calidad de apoderado general judicial de la Sociedad Nieves Salvadoreña S.A.D.C.B. del domicilio de San Salvador contra la Sociedad Helado Frío S.A.D.C.B., representada por la licenciada Lucía Isabel López, por incumplimiento del contrato que le obligaba a darle mantenimiento periódico a los equipos refrigerantes de la primera, lo que ocasionó el daño en sus productos y el incumplimiento de sus pedidos, reclamándole la cantidad de $30,000 de los Estados Unidos de América, en concepto de daños y perjuicios por la falta del mantenimiento a los equipos referidos. Procedo a la lectura indicada. En el juzgado de primera instancia de Tonacatepeque de la ciudad de San Salvador, ante la licenciada Margarita Fuentes de Sanabria, a las 10 horas del día 2 de diciembre de 2010, se celebró audiencia preparatoria, habiéndose fijado los objetos del proceso de la siguiente manera. Que vista la prueba que se presentará, se falle que la Sociedad Helado Frío S.A.D.C.B. incumplió con sus obligaciones contractuales. Asimismo, que se falle que en virtud de ese incumplimiento se ocasionó un daño a la Sociedad Nieves Salvadoreña S.A.D.C.B., y también que se condene en razón de lo anterior a la Sociedad Helado Frío S.A.D.C.B. a pagar a la Sociedad Nieves Salvadoreña S.A.D.C.B. la cantidad de $30,000 de los Estados Unidos de América en concepto de daños y perjuicios. Asimismo, como hechos controvertidos se fijaron: determinar si hubo incumplimiento de contrato de parte de la Sociedad Helado Frío S.A.D.C.B., determinar si la Sociedad Helado Frío S.A.D.C.B. estaba obligada a tener en su existencia el repuesto requerido y que si hubo incumplimiento del contrato que éste le ocasionó daños a la Sociedad Nieves Salvadoreña S.A.D.C.B. Señor secretario, enuncie, exhiba y ponga a disposición de las partes la prueba documental que ha sido admitida para esta audiencia. Únicamente se ha presentado como prueba documental por parte de la actora el contrato de mantenimiento y garantía y asimismo recibos de pago de las mensualidades por servicio de la Sociedad Helado Frío S.A.D.C.B. Bien, queda a la orden de las partes la prueba documental enunciada y exhibida y se procede al desahogo de la prueba testimonial. Señor secretario, haga pasar a los testigos para la debida juramentación. Testigos. Buenos días, señores testigos. De conformidad al artículo 362, ustedes han sido ofertados para comparecer esta mañana y es mi obligación hacerles saber que tienen 3 obligaciones. La primera, que es la de comparecer, cosa que ya hicieron. La segunda, que es la obligación de responder a todo lo que se les pregunte bajo el apercibimiento de poder cometer el delito de desobediencia a mandato judicial. La tercera, que es la de decir verdad bajo el apercibimiento de cometer el delito de falso testimonio, que tal como lo señala el artículo 305 del Código Penal, incurre toda aquella persona que calle, omita o diga una falsedad frente a autoridad judicial. ¿Me he dado a entender, testigos? De conformidad al artículo 362, me impone la obligación de tomarles juramento o promesa, según sean sus creencias,
para efectos de solemnizarlos a ustedes con el acto de prueba que van a realizar. Por lo que les pido que levanten su mano derecha y según sus creencias me digan si prometen o juran decir la verdad a todo lo que les sea preguntado. ¿Testigo? ¿Testigo? Bien, señor secretario, deje en sala al testigo del demandante y proceda a pasar a la sala de espera al testigo del demandado. Abogado de la parte demandante, según el artículo 364 del Código Procesal Civil y Mercantil, puede proceder a realizar el interrogatorio directo. Gracias, su señoría. Honorable jueza que preside esta audiencia, secretario de actuaciones que le asiste, compañeros abogados de la parte demandada, compañeros colegas de la parte demandante, tengan todos muy buenos días. Para efectos de acreditación y récord, mi nombre es José Adalberto Herrera Flores y soy representante judicial general de la Sociedad Nieves Salvadoreña. Su señoría, le solicito su venia para desplazarme en sala e interrogar al testigo. Concedido, abogado. Testigo, a continuación le haré una serie de interrogantes, a las cuales le solicito me responda de una forma clara y concreta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es su nombre? Miguel Medardo Campos. ¿Cuál es su edad? Tengo 35 años de edad. ¿Cuál es su estado familiar? Soy casado. ¿Cuál es su domicilio? Mi domicilio es en San Salvador. ¿Dónde vive? En la colonia Escalón, Paseo General Escalón y 79 Avenida Sur, número 1145 en San Salvador. ¿Con quién vive? Con mi esposa y mis 3 hijos. ¿Cuál es su profesión u oficio? Soy ingeniero en sistemas de ventilación. ¿De dónde se graduó como ingeniero en sistemas de ventilación? En la Universidad Autónoma de México, UNAM. ¿Cuánto tiempo tiene de haberse graduado? 10 años. ¿A qué se dedica? Soy empleado de la Sociedad Nieves Salvadoreña S.A.D.C.B. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar para esta sociedad? 3 años. ¿A qué se dedica la empresa donde trabaja? A la elaboración, la venta y la distribución de paletas. ¿Qué clase de paletas elaboran? Son paletas congeladas de leche con azúcar y sabores de fruta, de fresa, vainilla, chocolate, etc. ¿Dónde son distribuidas estas paletas, don Miguel? A nuestros clientes en todo el territorio nacional. ¿En qué son distribuidas estas paletas? En 2 camiones refrigerados propiedad de la empresa. Don Miguel, ¿cuál es su horario de trabajo? Son turnos rotativos de 8 horas cada turno. ¿Qué quiere decir con turnos rotativos? Son semanas de lunes a domingo. Una semana yo trabajo de las 4 de la tarde a las 12 de la noche, y la siguiente semana de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y la siguiente semana de las 12 de la medianoche a las 8 de la mañana. Don Miguel, ¿cuál es el cargo que desempeña dentro de la empresa? Soy supervisor de planta. ¿Cuáles son sus funciones como supervisor de planta? Velar que todo funcione normalmente, verificar el reporte de venta y revisar planillas. ¿Cuántos supervisores de planta hay? Somos 3 supervisores. ¿Dónde está ubicada esa planta? En calle y Colonia Sacamil, cerca del Instituto Nacional Alberto Maferrer, en Mexicano, San Salvador. ¿Quién es su jefe inmediato? El gerente de la empresa. ¿Cómo se llama el gerente de la empresa? Herbert Amado Niño. Don Miguel, quiero ubicarlo en tiempo y espacio. El día 9 de mayo del 2010 a las 5 de la tarde, ¿dónde se encontraba? En las instalaciones de la empresa. ¿Qué hacía en ese lugar? Verificando el origen de una falla, pues estaba de turno. ¿A qué hora comenzó su turno? A las 4 de la tarde. ¿A qué hora finalizó su turno? A las 12 de la noche. Don Miguel, usted nos ha dicho que el día 9 de mayo del 2010 a las 5 de la tarde se encontraba en la planta verificando una falla. ¿A qué falla se refiere? Sí, es que hubo una interrupción en el servicio de energía eléctrica, lo que causó que un compresor dejara de funcionar. ¿Cuánto tiempo se interrumpió el servicio de energía eléctrica? Una media hora aproximadamente. ¿Cuál compresor dejó de funcionar? El compresor de uno de los cuartos refrigerantes. ¿Cuántos cuartos refrigerantes hay en esa planta? Son solamente 2 cuartos. Don Miguel, descríbale un cuarto refrigerante a la señora jueza. Sí, es como una enorme caja de unos 17 metros cúbicos, de 2,5 metros de alto, de 6 metros de largo y de 3 metros de ancho, totalmente hermético con una sola puerta corrediza que cierra a presión. Don Miguel, ¿cuáles son los materiales que se utilizan en los cuartos refrigerantes para aislar el frío? Están construidas con cámaras modulares, compuestas por un núcleo de poliuretano inyectado. Se forma un sándwich entre 2 láminas de acero revestidas con aluzinc y prepintadas con poliéster blanco. ¿Por qué usan poliuretano, don Miguel? Porque es el único que puede inyectarse de forma ecológica y es el mejor aislante térmico utilizado por la tecnología actual. Don Miguel, ¿para qué se utilizan los cuartos refrigerantes? Para almacenar el producto que se almacena y mantenerlos en buen estado.
¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de paletas de dichos cuartos? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. La pregunta es impertinente. En esta sala de audiencias no estamos para deliberar cuál es la capacidad que tiene cada cuarto refrigerante. No ha lugar a la objeción, ya que precisamente estamos tratando de resolver una situación generada a raíz de un incumplimiento. Continúe, testigo, y responda a la pregunta. Gracias. Sí, se almacenan 8.000 unidades en cada cuarto. ¿Qué quiere decir cuando dice unidades? Son cajas de cartoncillo conteniendo 24 paletas cada caja. Don Miguel, ese día y a esa hora, ¿cuántas unidades se encontraban en el interior de los cuartos refrigerantes? 7.000 unidades en cada cuarto. ¿Cuál es el precio de costo de cada unidad? $7 con 20 centavos de dólar. ¿Cuál es el precio de costo de cada paleta, don Miguel? 30 centavos de dólar. ¿Cuál es el precio al por mayor de cada paleta? 42 centavos de dólar. ¿Cuál es el precio al por menor de cada paleta? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. Las preguntas están siendo impertinentes. Nada abona el caso el saber los precios de las paletas. El contenido de la indemnización va a ser posiblemente cuantificado si es que se le llega a otorgar, dependiendo de los costos, gastos y beneficios que pueda obtener la empresa. Por lo tanto, a este tribunal sí le interesa conocer esa información, abogada. Continúe, Gracias. abogado. ¿Cuál es el precio al por menor de cada paleta, don Miguel? El precio sugerido es de 75 centavos de dólar, pero dependerá. Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. El testigo contesta más de lo que se pregunta. Él ya había manifestado el precio de las paletas, que fue la pregunta que el interrogador le hizo. Por lo tanto, ¿cómo calificaría su objeción? La califico como que el testigo está siendo narrativo y pese que el artículo 351, inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el testigo puede agregar las explicaciones que considere necesarias a sus respuestas, este artículo nos manifiesta que dichas explicaciones deben de ir únicamente referidas al punto, de una manera concisa, sencilla y directa. Al lugar a la objeción, testigo, el abogado le advirtió que respondiera únicamente lo que él le preguntaba. Le solicito que recuerde esa advertencia. Puede sentarse, abogada, puede continuar, Gracias. abogado. Don Miguel, ¿cómo se dio cuenta usted de la falla en el compresor? Yo estaba pendiente de que regresara el servicio de energía eléctrica y cuando al fin volvió no funcionó. Don Miguel, ¿por cuánto tiempo mantienen la refrigeración, los cuartos refrigerantes, cuando no hay energía eléctrica? Por unas 15 horas aproximadamente. ¿Cuáles son las medidas de seguridad a seguir en caso de que en la planta falle el servicio de energía eléctrica? Objeción, su señoría. La pregunta es sugestiva, Fundamente su objeción. puesto que está sugiriendo al testigo que tienen medidas de seguridad para conservar el producto y el testigo en ningún momento ha manifestado que existen medidas de seguridad. Al lugar a la objeción, reformule su pregunta, abogado. Don Miguel, ¿qué se hace en la planta cuando falla el servicio de energía eléctrica? Objeción, su señoría. Fundamente y califique su objeción. La pregunta continúa siendo sugestiva. Le está sugiriendo que se realiza algo cuando falla la planta eléctrica. Sí, señoría. No da lugar a la objeción, abogada. Algo tienen que hacer y esa pregunta no es sugestiva. Continúe, testigo, respondiendo la pregunta. Puede sentarse, abogado. La norma en la empresa es que pasada una hora sin el servicio de suministro externo de energía eléctrica es de echarse a andar el generador local diésel de energía eléctrica que hay en las instalaciones. Don Miguel, ¿a qué hora dejó de funcionar el servicio de energía eléctrica? A las 4:35 de la tarde, ¿A qué hora regresó ese servicio de energía eléctrica? a las 5 de la tarde. Don Miguel, usted dijo que un compresor de los cuartos refrigerantes no funcionó. Descríbele al honorable juez ese compresor. Sí, es de dos partes, como de esos aires acondicionados de los que les dicen mini split, en el que una parte está por dentro del cuarto y la otra parte por fuera del cuarto. Usted dijo que una parte está en el interior del cuarto refrigerante. ¿Cómo es esa parte? Es como una caja blanca del tamaño de un ataúd, con dos grandes ventiladores direccionados hacia el interior del cuarto. Está empotrado en la parte superior, en el interior del cuarto. De él sale un tubo metálico que atraviesa la pared y conecta con la parte de afuera. ¿Cómo es la parte de afuera del compresor? Es como ver la parte de abajo, atrás en una refrigeradora. Incluye un condensador, un vaporizador, un termostato, un potente ventilador, todos estos componentes conectados entre sí por tubos metálicos de cobre. Don Miguel, explíquenos dónde está ubicada la parte exterior del compresor. Está ubicada junto a él en la parte de atrás en una especie de jaula enrejada cerrada con un candado Yale.
¿Por qué está cerrada con candado? para que nadie toque ninguno de sus componentes ni sus conexiones, ¿A cuáles conexiones se refiere, don Miguel? a las conexiones eléctricas. ¿Quién hizo esas conexiones? Objeción, su señoría. Fundamente y califique su objeción. La pregunta es sugestiva, Fundamentela. puesto que él le está sugiriendo al testigo que mencione quién hizo dichas conexiones. Fundamente su pregunta, abogado. Su señoría, la pregunta no es sugestiva, debido a que el abogado trabaja como supervisor de planta en la Sociedad Nieves Salvadoreña. Él debe de saber quién realizó dichas conexiones, y si no lo sabe, él es el que nos dirá que no sabe. No ha lugar a la objeción. Conteste, testigo. Gracias. Esas conexiones eléctricas las hizo el ingeniero Guillermo Sol. ¿Quién es el personal autorizado que tiene acceso a dichas conexiones? El único que tiene esa autoridad es el ingeniero Guillermo Sol. Don Miguel, ¿quién tiene la llave del candado Yale que protege la parte exterior del compresor? Solamente el ingeniero Guillermo Sol. ¿Cuál es la razón por la cual solamente el ingeniero Sol tiene esa llave? Objeción, su señoría. Califique su objeción. La pregunta va encaminada a que el testigo emita una conclusión valorativa, Fundamente. puesto que él le está diciendo que cuál es la razón por la cual únicamente el ingeniero Sol tiene esa llave. No ha lugar a la objeción, abogada. Conteste, testigo. Su señoría, con todo respeto, para efectos de ubicarme, solicito si puede hacerme el favor el interrogador de volver a repetir la pregunta. Le advierto que esté atenta a las preguntas, abogada. Por esta única vez le autorizaré al abogado que realice nuevamente la pregunta. Abogado, por favor. Don Miguel, ¿cuál es la razón por la cual únicamente el ingeniero Guillermo Sol posee la llave del candado Yale? Esa fue una de las condiciones impuestas por la Sociedad de Lado Frío para mantener la garantía del equipo. ¿Quién es la sociedad de lado frío? Es la sociedad que le vendió, instaló y le da mantenimiento al equipo que se le fue vendido a Nieves Salvadoreña. ¿Cuáles son las tareas de mantenimiento que se hacen en beneficio de la sociedad Nieves Salvadoreña? Revisar y limpiar el equipo que se le vendió y recargar el gas refrigerante a esos mismos equipos. ¿Cada cuánto tiempo se limpia el equipo? Mensualmente. ¿Cada cuánto tiempo se revisa el equipo? Mensualmente también. ¿Cada cuánto tiempo se recarga el gas refrigerante? Eso se hace cada vez que es necesario hacerlo. ¿Cuál es el horario de este servicio de mantenimiento? Las 24 horas del día, todos los días del año. ¿A qué se debe esa disponibilidad total, don Miguel? Objeción, su señoría. Fundamente y califique su objeción. La pregunta es especulativa, Fundamente la abogada. puesto que en ningún momento el testigo ha dicho que es disponibilidad total la que tienen. Las 24 horas del día, para cualquiera que conozca del horario, sabe que es disponibilidad total. La pregunta no es especulativa. No ha lugar a la objeción. Conteste, testigo. Porque de caso darse un problema grave como el que sucedió con Nieves Salvadoreña, es necesario que el equipo sea reparado de inmediato por el técnico encargado para eso. ¿Por qué afirma esto? Objeción, su señoría. Fundamente y califique su objeción. La pregunta va encaminada a que el testigo emita una conclusión valorativa. Le está preguntando por qué afirma esto. Al lugar a la objeción, la función del testigo no es la que le está preguntando, abogado. Por favor, reformule su pregunta. Don Miguel, ¿cómo sabe lo que nos dijo anteriormente? Porque así consta en el contrato que fue firmado. ¿Quién firmó ese contrato? La Sociedad de Lado Frío y Nieves Salvadoreña por medio de sus Objeción, representantes su legales. señoría. Fundamente y califique su objeción. El testigo continúa siendo narrativo, por lo tanto le solicito con mucho respeto que prevenga al testigo que únicamente se limite a contestar lo que se le pregunta. Abogada, yo oí que el testigo simplemente estaba dando 2 nombres de sociedades, que es el límite de la pregunta, por lo tanto el testigo no ha contestado en esta ocasión, por lo menos más de lo que se le ha preguntado. No ha lugar a la objeción, puede sentarse. Gracias. Continúe, abogado. ¿Quién firmó ese contrato? La Sociedad Nieves Salvadoreña y el Lado Frío por medio de sus representantes legales. ¿Cuándo se firmó ese contrato, don Miguel? Déjeme recordar, en mayo, 6 meses, fue en noviembre. ¿Cuál es el plazo de vigencia de dicho contrato? 2 años. ¿Cuándo vence dicho contrato? Sería en noviembre del año 2011. Don Miguel, usted anteriormente dijo que el servicio de energía eléctrica se restituyó como a las 5 de la tarde
y que se dio cuenta de que un compresor de los cuartos refrigerantes no funcionó. ¿Por qué dice eso? Porque el compresor hace un ruido cuando está funcionando y este evidentemente no funcionó. Don Miguel, ¿y cuál es el procedimiento a seguir en su calidad de supervisor de planta en casos como este? Me limito a hacer una revisión rutinaria y reiniciar el equipo. Si no enciende, informar de inmediato al gerente de la empresa. ¿Cuál es la finalidad de la revisión rutinaria? Encontrar alguna falla menor como un fusible quemado que pueda ser sustituido con facilidad. ¿Cuántos de los pasos que usted nos ha descrito realizó ese día? Todos esos pasos. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar todos esos pasos? No más de 5 minutos. ¿Cuál fue el resultado de la revisión rutinaria? En el equipo no encontré ninguna falla menor. ¿Cuál fue el resultado de reiniciar el equipo? No inició. ¿Cuál fue el resultado de llamar al gerente general? El resultado fue que él llegó a la empresa como a las 5:20 de la tarde. ¿Qué hizo usted inmediatamente después de que él llegó? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. La pregunta es sugestiva, Fundaméntela. puesto que le dijo que hizo usted inmediatamente después de lo que sucedió. Abogada, algo tuvo que hacer el testigo y eso es lo que este tribunal desea escuchar. No da lugar a la objeción. Conteste, testigo. Le expuse el problema que estaba sucediendo y no me separé de él en ningún momento hasta que terminó mi turno a las 12 de la noche. ¿Qué hizo el gerente general cuando usted le expuso el problema? Frente a mí durante horas intentó comunicarse vía telefónica con el ingeniero Guillermo Sol. ¿Quién es el ingeniero Guillermo Sol? Es el técnico designado por el lado frío para darle mantenimiento regular al equipo. ¿Por qué el gerente general se quería comunicar con el ingeniero Guillermo Sol? Para que él viniera a reparar el equipo. ¿Cuál fue el resultado de esa llamada? El resultado fue que él no contestó a ninguna de esas llamadas, ¿Cómo sabe que él no contestó? porque las llamadas se hicieron desde un teléfono de la empresa frente a mí, el cual tiene altavoz. Don Miguel, ¿y qué hizo el gerente general ante la situación de no haber recibido una respuesta? Objeción, su señoría. Fundamenta y califique su objeción. La pregunta es indeterminada, puesto que pudo haber hecho muchas cosas y el interrogador no se limita a establecer un momento u hecho concreto con el cual quiere pues sacar la información por parte del testigo. Al lugar a la objeción, abogado, reformule su pregunta y sea más concreto, por favor. Don Miguel, ¿qué hizo el gerente general de la Sociedad Unida Salvadoreña inmediatamente después de llamar al ingeniero Sol? Me ordenó que saliéramos a buscar ya sea al ingeniero Guillermo Sol o al gerente de helado frío, ¿A dónde los irían a buscar? a las instalaciones de helado frío. ¿Cuál fue el resultado de esa búsqueda? En la empresa no encontramos a ninguno de ellos dos y el vigilante nos dio el nuevo número telefónico del gerente de helado frío. ¿A qué hora recibieron ese número telefónico? Fue a las 8:30 de la noche. ¿Qué hizo el gerente general inmediatamente después de recibir el número telefónico? Comenzó a llamar y a llamar. ¿Cuál fue el resultado de esa llamada? Logró comunicarse con el gerente de helado frío como a las 11:50 de la noche. ¿Quién es el gerente de helado frío? Él se llama Marcos Augusto Frías. Don Miguel, ¿desde dónde se hizo la llamada, la cual fue contestada por el gerente de helado frío? Desde un teléfono que tiene altavoz en la oficina de don Herbert, ¿Qué respondió el gerente de helado frío a don Herbert? que inmediatamente mandaría a unos ingenieros. ¿A qué hora llegaron esos ingenieros? Esos ingenieros no llegaron. Don Miguel, ¿cómo supo que no llegaron si su turno ese día terminó a las 12 de la noche? Sí, pero como era día lunes el siguiente me tocaba cambio de turno y yo iniciaba mi turno a las 8 de la mañana y no fue hasta las 9 de la mañana de ese nuevo día Objeción, que su yo- señoría. Fundamente y califique su objeción. El testigo está siendo narrativo. Y en base al fundamento que le di anteriormente del artículo 351, las respuestas que el testigo manifieste en esta sala de audiencia deben de ser concisas y directas, relacionadas íntimamente al punto que el interrogador le pregunta. No da lugar a la objeción, abogada. El testigo Gracias. está respondiendo lo que le han preguntado. Como le Continúe, dije- testigo. Como le dije, yo inicié mi turno a las 8 de la mañana y no fue hasta las 9 de la mañana de ese nuevo día lunes que llegó el ingeniero Guillermo Sol, ¿Quién atendió al ingeniero Guillermo Sol? el gerente don Herbert y yo. ¿A qué horas había llegado don Herbert a la empresa ese día? Según él me dijo, él ahí se quedó, ahí pasó la noche y allí durmió. Don Miguel, ¿y cuál fue el resultado de la visita del ingeniero Guillermo Sol? Antes de reparar el equipo lo revisó e informó al gerente frente a mí que el problema no era el compresor, Entonces, ¿cuál era el problema? una tarjeta de integrados que debía importarse. Según el ingeniero Guillermo Sol, ¿desde dónde debía importarse?
Desde la ciudad de Guatemala, en Guatemala. Según lo que usted escuchó, ¿por qué debía importarse? Porque a pesar de... Objeción, su señoría. Fundamente y califique su objeción. La pregunta va encaminada a que el testigo emita una conclusión valorativa, puesto que el interrogador le dijo según usted. No ha lugar a la objeción, abogada. Es según la opinión del testigo, no de otra persona. Conteste, testigo, lo que le faltaba. Porque a pesar de lo que Helado Frío prometió al ofertar el equipo, esa tarjeta no la tenían acá en el país. Don Miguel, ¿qué fue lo que Helado Frío dijo al momento de ofertar el equipo? Que ellos tendrían un completo surtido de todos los repuestos de los equipos vendidos a Nieves Salvadoreña. Don Miguel, explíquenos cómo supo usted lo que Helado Frío dijo al momento de ofertar el equipo. Es que a mí se me pidió opinión para comprar el equipo a ellos y no a ninguna otra empresa. ¿Cuál fue la opinión que usted dio? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción, abogada. La pregunta está encaminada a que el testigo emita una conclusión valorativa, puesto que le está pidiendo la opinión. Su señoría, le solicito la palabra. Fundamente la pregunta, abogado. Su señoría, no le estoy pidiendo una conclusión al testigo, simplemente le digo que me recuerde o que me diga la opinión que dio en ese momento. Y en todo caso, si le pidiera una opinión, el testigo ha quedado acreditado como experto en la materia. Perfectamente puede responder. El testigo está acreditado como testigo de conocimiento especializado, eso quedó claro en la parte de la acreditación, abogada. Por lo tanto, le solicito al testigo que responda a la pregunta. Puede sentarse, abogada. Gracias. La opinión que yo emití es que debía comprarse el equipo a una empresa que tuviera todos los repuestos en existencia acá en San Salvador. ¿Por qué debía de comprarse el equipo a una empresa que tuviera los repuestos acá en El Salvador? Porque de ocurrir un problema como el que ocurrió a Nieves Salvadoreña, debía repararse de inmediato el equipo, de lo contrario se perdería el producto. ¿A qué hora fue reparado el equipo de la Sociedad Nieves Salvadoreña? Fue hasta 2 días después, el día 11 de mayo a las 3 de la tarde. Don Miguel, ¿cuánto tiempo pasó desde que el equipo no funcionó hasta que fue reparado? 46 horas y media. ¿Qué pasó con el producto que se encontraba dentro de los cuartos refrigerantes? Una parte se logró salvar, pero otra parte se desechó totalmente. ¿Por qué se desechó una parte totalmente? Porque se arruinó. ¿Qué hicieron ustedes para salvar la otra parte? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción, abogada. La pregunta es indeterminada, puesto que pudieron haber hecho muchas cosas para salvar la mercadería. No ha lugar a la objeción, abogada. Siéntese. Conteste, testigo. Cuando yo inicié mi turno ese día, pasamos una parte del producto, los camiones refrigerados, y otra parte al otro cuarto frío. La parte que no pudo trasladarse fue la que se perdió. Don Miguel, ¿cuál es la cantidad exacta de producto que se perdió? Fueron 3,000 unidades. ¿Cómo sabe usted la cantidad exacta? Porque fue contada frente a mí y yo hice un reporte de esa pérdida. ¿Cuáles fueron las consecuencias comerciales de dicha pérdida? Nieves Salvadoreña dejó de cumplir muchos pedidos y perdió muchos clientes por ello. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de dicha pérdida? Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. La pregunta es especulativa, Fundamentela. puesto que está asegurando lo de las pérdidas y el testigo en ningún momento ha manifestado lo de dichas pérdidas. Abogada, en la respuesta anterior el testigo hizo esa referencia. Le pido que pongan atención a las respuestas. Conteste, testigo. Repíteme la pregunta, abogado. ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas de esa pérdida? Nieves Salvadoreña dejó de percibir muchos ingresos a consecuencia de esa pérdida. ¿Cuál es la cantidad exacta que Nieves Salvadoreña dejó de percibir en concepto de ingresos? Fueron $30,000 de los Estados Unidos de América. ¿Cómo sabe usted que fueron $30,000? Porque Nieves Salvadoreña vende a $10 cada caja. Don Miguel, usted a preguntas anteriores manifestó que 3,000 unidades del producto que se encontraba dentro de los cuartos refrigerantes se arruinó. Dígale a la señora jueza cuáles fueron las causas por las cuales se arruinó ese producto. Objeción, su señoría. Califique y fundamente su objeción. La pregunta va dirigida a que el testigo emita una conclusión valorativa, Fundamentelo. puesto que él no ha manifestado, le está pidiendo al interrogador que manifieste cuáles fueron las causas. A este tribunal le interesa conocer las causas y el testigo está acreditado como de conocimiento especializado. Por lo tanto, le pido al testigo que conteste y no al lugar a la jueza. Sí,
Es que pasaron 46 horas y media antes de repararse el equipo y ante la negligencia de helado frío, todo el producto se perdió. No más preguntas, su señoría. Bien. Abogada de la parte demandada, ¿hará uso del derecho de contrainterrogar al testigo? Con su venia, su señoría. Estamos listos. Bien, proceda. Solicito su autorización para desplazarme en sala. Autorización concedida, abogada. Muy buenos días, señora jueza. Muy buenos días, testigo. Testigo, mi nombre es Verónica Núñez y soy miembro de la parte demandada. A continuación, le realizaré una serie de preguntas a las cuales le solicito me conteste única y exclusivamente con un sí o con un no y evitar toda pausa innecesaria, ya que las preguntas que le realizaré son muy sencillas, y evitar emitir toda explicación a menos que yo se lo solicite. Testigo, de no entender o escuchar alguna de las preguntas, le solicito me lo haga saber y yo con mucho gusto se las repetiré. ¿Me he dado a entender, testigo? Por supuesto. Testigo, en el interrogatorio directo usted manifestó que tiene 3 años de laborar para la empresa Nieves Salvadoreña. Dígame, ¿lo cierto es que usted vive del sueldo que recibe de dicha empresa, sí o no? Claro que sí. Testigo, al inicio de este contrainterrogatorio se le indicó contestar única y exclusivamente con un sí y con un no. Le suplico se limite a contestar en la forma indicada. Testigo, anteriormente usted manifestó que don Herbert realizó constantes llamadas al ingeniero Sol. Dígame entonces, ¿está completamente usted seguro que don Herbert llamó al ingeniero Sol, sí o no? Sí. Testigo, ¿usted vio cuando don Herbert marcó el número de celular del ingeniero Sol, sí o no? Yo estaba presente, sí. ¿Sí o no, testigo? Sí. Testigo, entonces don Herbert marcó el 7545-1075, testigo, ¿sí o no? No. Testigo, dígame entonces cuál es el número de celular del ingeniero Sol. 7986-4516. Testigo, muchas gracias. Anteriormente usted manifestó que don Herbert no pudo comunicarse con el ingeniero Sol, ya que este último tenía su celular apagado. Dígame entonces, ¿le consta a usted de oídas que el ingeniero Objeción, su Sol... señoría. Califique y fundamente su objeción, abogado. De acuerdo al artículo 408 del Código Procesal Civil, la compañera abogada está citando mal lo declarado por el testigo en el interrogatorio directo. El testigo en ningún momento ha manifestado que el ingeniero Guillermo Sol tenía el celular apagado. Él manifestó que don Herbert no contestó la llamada. Al lugar a la objeción, abogada, reformule su pregunta, por favor. Muchas gracias, señor juez. ¿Por qué don Herbert no pudo comunicarse con el ingeniero Sol, testigo? Como dije en el interrogatorio directo, él no contestó ninguna de las llamadas. Las razones no las sé, pero no contestó. Muchas gracias, testigo. Ahora dígame, ¿en algún momento intentó usted comunicarse con el ingeniero Sol, sí o no? No está autorizado. ¿Sí o no, para hacerlo. testigo, No. por favor? Su señoría, con el debido respeto y en base a lo establecido en los artículos 351 y 360 del Código Procesal Civil, que cita que el testigo debe contestar en una forma clara, breve, sencilla y precisa a lo que se le solicita, le suplico prevenga al testigo para que conteste en la forma indicada al inicio de este contrainterrogatorio, que es únicamente con un sí o con un no, o emitir explicación a menos que yo se lo solicite. Testigo, le solicito que responda de la forma que se le ha indicado en esta parte del interrogatorio. Puede continuar, abogada. Muchas gracias, señor juez. Testigo, anteriormente usted manifestó que se arruinaron aproximadamente 3,000 unidades del producto, ya que este es perecedero. Dígame entonces, ¿hizo algo usted para evitar que dicho producto se dañara, sí o no? Sí. Testigo, pese a lo que usted hizo, el producto se dañó, ¿sí o no? Exacto. Testigo, anteriormente usted manifestó que que revisó el cuarto refrigerante esperando encontrar una falla menor como un fusible. Dígame, ¿usted revisó el HP C2C, sí o no? ¿Sí o no, testigo? No manifesté lo que usted ha dicho. Testigo, ¿usted manifestó que revisó el compresor del cuarto refrigerante, sí o no? Sí. Entonces revisó el HP C2C, testigo, ¿sí o no? No.
Testigo, anteriormente usted manifestó, testigo, lo cierto es que Nieve Salvadoreña tiene más de 2 cámaras refrigerantes, ¿sí o no? No, ¿Cuántas cámaras tiene, testigo? dije que 2. Muchas gracias. Testigo, en el interrogatorio directo usted manifestó que el compresor de la cámara refrigerante dejó de funcionar después de un corte eléctrico. Dígame entonces, ¿revisó usted el compresor? ¿Sí o no? ¿Sí o no, testigo? Objeción, su señoría. La pregunta es repetitiva. Anteriormente la abogada había planteado esa pregunta. La pregunta no es repetitiva, abogado. No está en el récord. Testigo, conteste, por favor. No ha lugar a la objeción. Yo hice una revisión rutinaria. Testigo, por favor. ¿Contestó usted revisó usted el compresor, sí o no? No, Testigo, a preguntas anteriores, a preguntas realizadas por los colegas, usted manifestó que el problema con la cámara refrigerante fue el compresor, ¿sí o no? sí, Testigo, entonces podría decirme usted qué clase de compresor utiliza esa cámara refrigerante, ¿sí o no? sí, Testigo, dígame entonces, el compresor que utiliza esa cámara refrigerante es un compresor con sistema pendular, ¿sí o no? sí, Testigo, en el interrogatorio directo usted manifestó que que al darse una falla en el sistema, eso implicaba dejar sin garantía los cuartos refrigerantes, ¿sí o no? Objeción, su señoría. La pregunta es ambigua. La abogada no sabemos a qué se refiere cuando dice una falla en el sistema. ¿En el sistema de qué? El testigo no podrá saber a qué se refiere la abogada con esa pregunta. Objeción al lugar. Reformule la pregunta, abogada. Muchas gracias, su señoría. Testigo, usted sabe que al encontrar una falla en el sistema de uno de los cuartos refrigerantes implica dejar sin efecto la garantía, ¿sí o no? no, Testigo, no obstante, en el interrogatorio directo usted manifestó que en el contrato se expresaba que debía de informarse de cualquier falla a los ingenieros de lado frío, ya que si no se hacía, quedaba sin efecto la garantía, ¿sí o no? Objeción, su señoría. La abogada está citando mal lo declarado por el testigo en el interrogatorio directo, pues este nunca dijo eso en virtud de lo que dispone el artículo 408 del Código Procesal Civil y Mercantil. Al lugar a la objeción, abogada, cuando cite al testigo, recuerde lo que el testigo manifestó. Puede sentarse, Muchas abogada. gracias, su señoría. Testigo, dígame, ¿usted sabía que al encontrar una falla en el sistema de uno de los cuartos refrigerantes debía de llamar a los ingenieros de helado frío, sí o no? no, Testigo, ¿cuáles son las indicaciones que usted tiene al encontrar una falla en los sistemas de los cuartos refrigerantes? Como yo le dije al abogado que antecedió a usted, yo me limito a hacer una revisión rutinaria, solamente reinicio del equipo y si este no funciona, mi autorización es informar al gerente de la empresa, será él que se comunique con los demás, no sé. Muchas gracias, testigo. Y el día que sucedió el problema con el cuarto refrigerante, ¿usted reinició el equipo, sí o no? Exacto. Y cuando usted reinició el equipo, ¿alguien más se encontraba con usted, testigo? No, yo estaba a cargo. ¿Sí o no, testigo? Ya dije que no. ¿Sí o no? Limítase, por favor, a contestar únicamente con un sí o con un no, testigo, por favor. No, Testigo, en el interrogatorio directo realizado por los colegas, usted manifestó que de la empresa Helado Frío enviarían a unos ingenieros a revisar el sistema de los cuartos refrigerantes. Dígame entonces, don Guillermo Sol, ¿es ingeniero de Helado Frío, sí o no? sí, pero no digo ¿Sí inmediatamente. o no, testigo? Sí, Testigo, dígame, ¿el ingeniero Sol fue enviado por el gerente de Helado Frío, sí o no? No sé. ¿Sí o no, testigo? no sé. Testigo, ayúdame a recordar, testigo. Ayuda. El problema que sucedió con el cuarto refrigerante fue el compresor, ¿sí o no? ¿Sí o no, testigo? Sí, Testigo, no obstante, el ingeniero Sol manifestó que el problema era la tarjeta de integrados, testigo, ¿sí o no? Eso dijo él, ¿Sí, sí. o no? Testigo, le solicito que me conteste únicamente con un sí o con un no, como fue indicado al inicio del contrainterrogatorio. Dígame entonces, ¿el ingeniero Sol finalmente reparó el cuarto refrigerante, sí o no? sí. No más preguntas, su señoría. Bien. Señor secretario, retire de sala al testigo y haga pasar al testigo de la parte demandada.
Abogada de la parte demandada, proceda a interrogar en directo a su testigo. Con su permiso, señoría. Solicito su autorización para desplazarme en sala. Autorización concedida, abogada. Buenos días, señora juez. Buenos días, testigo. Mi nombre es Gladys Esmeralda Silvas y a continuación le realizaré una serie de preguntas, para las cuales deseo que me conteste de una manera clara, sencilla y precisa. De no comprenderme alguna de esas preguntas, le suplico me lo haga saber y yo con gusto se la repetiré. ¿Me ha entendido, testigo? Silencia. Testigo, ¿cuál es su nombre? Guillermo Sol. ¿Cómo le gustaría que le llame en el transcurso de esta audiencia? Guillermo. Bien, Guillermo, ahora dígame, ¿qué edad tiene? Tengo 30 años. ¿Cuál es su estado familiar? Yo soy soltero. Guillermo, ¿a dónde reside? Yo vivo en Ayutuxtepeque. Exactamente, Guillermo. ¿Cuál es la dirección donde usted vive? Yo vivo en Colonia Las Colinas, Senda 1, casa número 7. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en dicho lugar? Poco más de 20 años. Guillermo, ¿con quiénes vive? Yo vivo con mis padres. Bien, Guillermo, ahora dígame, ¿cuál es su profesión? Yo soy ingeniero electricista. ¿Cuánto tiempo tiene de ser ingeniero electricista? 8 años. Bien, Guillermo, ¿qué religión profesa? Yo soy católico. ¿Cuánto tiempo tiene de ser católico? Desde que era pequeño. Guillermo, ahora dígame, ¿a qué se dedica? Yo trabajo para una empresa. ¿Cuál es el nombre de la empresa para la que usted trabaja? Se llama Helado Frío S.A.D.C.B. Guillermo, dígame algo. ¿Cuáles son sus actividades dentro de dicha empresa? Me dedico a supervisar la maquinaria de las empresas a las que Helado Frío les proporciona servicio. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar para dicha empresa? 5 años. Bien, Guillermo, dígame, ¿cuál es su jornada de trabajo? Mi jornada, tengo una normal y otra de disponibilidad. ¿A qué se refiere cuando usted me dice una jornada normal? Que trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Guillermo, acláreme algo. ¿A qué se refiere cuando usted me dice una jornada de disponibilidad? Que tengo que estar pendiente de llamadas para cuando surja cualquier emergencia técnica de las empresas que atendemos. Bien, Guillermo, dígame, ¿cuál es el motivo de su presencia en esta sala? Vine a declarar. ¿A declarar sobre qué? Sobre un problema que surgió con Nieve Salvadoreña. Permítame, Guillermo, ¿qué es Nieve Salvadoreña? Es una empresa a la que proporcionamos servicios. ¿Qué tipo de servicios ustedes le prestan a dicha empresa? Le damos mantenimiento de gas a sus 3 cuartos refrigerantes. Bien, Guillermo, dígame, exactamente, ¿qué fecha sucedió el problema que usted me manifiesta? Bien, cabal, me acuerdo que fue el 9 de mayo del 2010. Exactamente, ¿a qué hora sucedió dicho imprevisto? Pues todo comenzó como a las 4:15 de la tarde. ¿A qué se refiere cuando usted me dice todo comenzó? Que a esa hora me empezaron a llamar. Dígame, ¿a dónde le comenzaron a llamar? Al celular que me ha dado la empresa. ¿Quién le comenzó a llamar, Guillermo? El aprovechado de Herbert. Permítame, Guillermo, ¿quién es Herbert? Él es el gerente de la empresa Nieve Salvadoreña. ¿Cuál es el nombre completo del gerente de dicha empresa? Él se llama Herbert Amado Niños. Dígame, Guillermo, ¿por qué motivo el gerente de dicha empresa le comenzó a llamar? Pues en el momento no me enteré por qué lo hacía. ¿Por qué no se enteró? ¿Por qué no le contesté el teléfono? ¿Por qué motivo usted no le contestó el teléfono? Porque me habían advertido que si él me llamaba no le contestara. ¿Quién era la persona que le advirtió que no le contestara el teléfono? Uno de los miembros de la empresa a la que yo trabajo. ¿Cuál es el nombre del miembro de la empresa que le hizo dicha advertencia? Él se llama Francisco Mejía. Dígame, ¿qué cargo desempeña don Francisco Mejía dentro de su empresa? Él es el jefe de unidad financiera. ¿Por qué motivo don Francisco Mejía le hizo dicha advertencia? Porque Nieve Salvadoreña se encontraba en mora. ¿A qué se refiere cuando usted me dice que la empresa Nieve Salvadoreña se encontraba en mora? Porque Nieve Salvadoreña ya tenía 2 meses de no pagar el mantenimiento que le damos a sus 3 cuartos refrigerantes. Bien, Guillermo, regresemos al momento en el cual usted me manifestó que está declarando en esta audiencia por un problema que surgió con la empresa Nieve Salvadoreña. Dígame, ¿en qué consistía dicho problema? En una negligencia que incurrieron los empleados de Nieve Salvadoreña.
¿En qué negligencia incurrieron los empleados de la empresa Nieves Salvadoreña? Que con una mala manipulación dañaron una tarjeta de integrados. Guillermo, para efectos de entender mejor, dígame, ¿qué es una tarjeta de integrados? Es una tarjeta con un circuito de cableado lógico que suministra encriptación a los relay de los cuartos refrigerantes de Nieves Salvadoreña. Guillermo, ¿cómo es que usted se dio cuenta que era la tarjeta de integrados que se encontraba dañada? Porque mi jefe me lo informó. ¿Cuál es el nombre completo de su jefe? Él se llama Marcos Augusto Frías. Dígame, Guillermo, ¿qué fue exactamente lo que su jefe le informó? Que yo me presentara a la planta de producción de Nieves Salvadoreña. ¿Por qué motivo su jefe le dijo que se presentara a la planta de producción de la empresa Nieves Salvadoreña? Porque los de Nieves Salvadoreña le habían avisado de una supuesta falla en el compresor de uno de los cuartos refrigerantes de Nieves Salvadoreña. Bien, Guillermo, ahora dígame, ¿en qué día era cuando su jefe le informó lo que me acaba de manifestar? El 10 de mayo del 2010. Exactamente. ¿A qué hora su jefe le dijo sobre dicho percance? A las 7 de la mañana. Bien, Guillermo, ahora dígame, ¿qué fue lo que usted hizo ante lo que su jefe le pidió? Yo fui a revisar e inspeccionar el sistema de enfriamiento de los cuartos refrigerantes de Nieves Salvadoreña. ¿Cuál fue el resultado de la inspección que usted realizó? Yo rendí un informe. ¿A quién rindió el informe? Al gerente de la empresa Nieves Salvadoreña. ¿Qué fue lo que usted le informó a dicho gerente? Yo le informé 2 cosas. Dígame, ¿cuál es la primera cosa que usted le informó? Que no era el compresor del cuarto de enfriamiento que estaba dañado, sino que era la tarjeta de integrados que le mencioné anteriormente. Dígame entonces, ¿cuál es la segunda cosa que usted le informó? Que la tarjeta estaba dañada de integrados y que él ya sabía de que esa tarjeta de integrados teníamos que traerla de Guatemala. Guillermo, dígame, ¿a qué se refiere cuando usted me dice que él ya sabía? Que él ya sabía que nosotros somos una empresa de mantenimiento de cuartos refrigerantes y no una empresa distribuidora de repuestos de cuartos refrigerantes. Bien, Guillermo, ahora dígame, ¿qué pasó inmediatamente después de lo que usted me acaba de manifestar? Perdón, licenciada. Dígame. Objeción, su señoría, la pregunta es ambigua. El mismo testigo no entiende la pregunta. Al lugar a la objeción, abogada, sea más clara al preguntar, por favor. Bien. Guillermo, acláreme, ¿por qué usted se encontraba tan seguro que era la tarjeta de integrados que se encontraba dañada? Porque yo mismo fui que revisé la tarjeta de integrados y yo no fui, porque es que se había dañado porque eran los únicos que nosotros y la empresa de ellos eran los que lo Objeción, su señoría, el testigo está divagando mucho su respuesta en base al artículo 409 del Código Procesal Civil y Mercantil. El testigo debe responder concretamente a lo que se le ha preguntado. Al lugar a la objeción, testigo, limítese a contestar lo que le preguntan para efectos de entender la respuesta que está aportando a este tribunal. Testigo, le repetiré la pregunta. Dígame, ¿por qué usted se encontraba tan seguro que era la tarjeta de integrados que se encontraba dañada? Objeción, su señoría, la pregunta es repetitiva. Al lugar a la objeción, le di la palabra al testigo para que terminara de contestar, abogada. Testigo, por favor. Por 3 situaciones bien particulares. Dígame, Guillermo, ¿cuál es la primera situación en particular por la que usted se encontraba seguro que era la tarjeta de integrados que se encontraba dañada? Porque nuestros sistemas de los cuartos refrigerantes tienen un dispositivo donde indican conexiones mal hechas de los empleados de Nieves Salvadoreña. ¿Por qué usted dice que son los empleados que han realizado las malas conexiones? Porque yo no fui y solo ellos y yo tenemos acceso a esos cuartos. Objeción, su señoría, el testigo está dando prueba de referencia. A él no le consta si supuestamente se manipuló el equipo, a él eso no le consta, así que le está dando prueba de referencia. No al lugar a la objeción, abogado, se ha acreditado en esta sala que solo 2 personas tenían acceso a esa área de la empresa. Por lo tanto, la respuesta está dentro de los presupuestos que ya se plantearon. Conteste, testigo, por favor. Como ya se lo he dicho,
Yo no fui y solo los empleados de Nieves Salvadoreña y yo teníamos acceso a ese cuarto refrigerante. Bien, Guillermo, ahora dígame. Regresemos al momento en el cual usted me manifestó que existían 3 situaciones en particular por las que usted se encontraba seguro que era la tarjeta de integrados que se encontraba dañada. Dígame, ¿cuál era esa segunda situación en particular que usted se refiere? Porque nosotros llevamos un registro donde llevamos anotado el mantenimiento que le hemos dado a los cuartos refrigerantes. Bien, ahora dígame, Guillermo, ¿cuál es esa tercera situación en particular por la que usted se encontraba seguro que era la tarjeta de integrados que se encontraban dañadas? Por la negligencia de los empleados de Nieves Salvadoreña. Muchas gracias, testigo. No más preguntas, su señoría. Abogado de la parte demandante, ¿hará uso de contrainterrogar al testigo? Sí, su señoría. Proceda. Honorable jueza que preside esta audiencia, secretario de actuaciones que le asiste, colegas de la parte demandada y demás personas presentes en esta audiencia. Mi nombre es Lisandro Antonio Zelaya y comparezco en calidad de apoderado general judicial de la empresa Nieves Salvadoreña y en tal carácter le solicito su venia para desplazarme en sala de efectos de contrainterrogar al testigo. Puede desplazarse, abogado. Gracias, su señoría. Muy buenos días, ingeniero Sol. A continuación le haré algunas preguntas, a las cuales le solicito que usted me conteste única y exclusivamente con un sí o con un no. De yo necesitar una ampliación a esas respuestas, se lo haré saber, ¿de acuerdo? Silenciado. Ingeniero Sol, ¿verdad que el equipo de refrigeración utilizado por Nieves Salvadoreña le fue vendido por Helado Frío, verdad que sí? Sí. Antes de que Helado Frío le vendiese ese equipo de refrigeración a Nieves Salvadoreña, lo cierto es que le hizo llegar una oferta de venta, ¿cierto? Sí. En esa oferta de venta se incluyó el precio del equipo, ¿verdad que sí? Sí. Se incluyó también el término de la garantía del equipo, ¿verdad que sí? Sí. Ingeniero Sol, también es cierto de que en esa oferta de venta se dieron las especificaciones técnicas del equipo, ¿verdad que sí? Sí. Y se dejó constancia de que Helado Frío tenía un completo